La anatomía de la cara posterior del brazo es realmente sencilla. Más allá del músculo tríceps braquial, podemos contar con los músculos que se insercionan, como ser el redondo mayor, el redondo menor, que junto con la cabeza del tríceps braquial, con la cabeza larga, nos forman ciertas figuras que vamos a describir a lo largo de este video. Estas figuras anatómicas se forman en el cruce de los músculos. Al ser inversamente relacionados, el redondo mayor pasa por debajo de la cabeza larga del tríceps braquial y el redondo menor pasa por encima. Estos tres músculos relacionados nos generan la primer figura de la cual vamos a hablar. Además de eso, tenemos una segunda figura anatómica o espacio anatómico formado por la cabeza larga del tríceps braquial, por el redondo menor y por el redondo mayor, y además de eso con el cuerpo del húmero. Tenemos una tercera figura que es inferior, que se forma solamente por el redondo mayor, la cabeza larga del tríceps braquial y el hueso del húmero, que lo tenemos en esta parte, de la cual también vamos a hablar. En cada una de estas figuras anatómicas atraviesan ciertos cuerpos vasculonerviosos que ayudan tanto a la inervación de los músculos que están alrededor como a los músculos que se encuentran en la parte inferior en el antebrazo. Procediendo con la primera figura, delimitada tanto por la cabeza larga del tríceps braquial, el redondo mayor y el menor, podemos encontrar al triángulo de los redondos. Por este atraviesa la arteria circunfleja de la escápula. Notamos que esta es la figura anatómica que se encuentra más medial y que está formada tanto por el redondo mayor y por el redondo menor, y por eso se recibe este nombre. También es conocido como el triángulo homotricipital o espacio axilar medial, debido a su ubicación, como dijimos, más medial a la línea del cuerpo. Continuando con el redondo menor, la cabeza larga del tríceps braquial, pero en su parte lateral, el tendón del redondo mayor, su inserción en el húmero y dicho hueso, el húmero, forman esta segunda figura que se encuentra en más lateral, y al tener, como ven, cuatro esquinas, forma una cavidad cuadrada. Es conocida con el nombre de cuadrilátero húmero tricipital o espacio axilar lateral. También tiene un nombre que no es tan conocido, en el cual se denomina como el cuadrado de Belpau. Y por último, esta cabeza larga y este músculo que es conocido como el redondo mayor participan en un último espacio junto con el cuerpo del húmero. Esta figura triangular más lateral e inferior, que es conocida como el triángulo de Avelino Gutiérrez, o también conocido como el triángulo húmero tricipital o hendidura tricipital. Como se puede ver, tanto el redondo mayor como la cabeza larga del tríceps braquial forman parte de las tres figuras anatómicas, tanto el triángulo de los redondos, el cuadrilátero de Belpau y el triángulo de Avelino Gutiérrez.
bien conocidos como triángulo homotricipital, cuadrilátero húmero tricipital y triángulo húmero tricipital. En estas últimas dos figuras vamos a encontrar varios cuerpos vasculonerviosos, tanto en el cuadrado como en el triangular. En el cuadrado vamos a encontrar la arteria y vena circunfleja posterior, que ya habíamos mencionado que inerva al deltoides, acompañada del nervio homónimo del mismo nombre. Y en el triángulo de Avelino Gutiérrez o tricipital humeral vamos a encontrar al nervio radial, que desciende lateralmente y de manera distal, y a la arteria braquial profunda, que irrigan e inervan al músculo tríceps braquial. Por su lado va a pasar todo el paquete venoso de esta arteria, en este caso está seccionado, pero se dirige de manera satélite con la arteria a la parte distal del brazo. Por lo tanto, tenemos al nervio radial, a la arteria braquial y a la vena correspondiente de esa arteria. Naturalmente, esta abertura no es tan grande, se realizó un corte artificial entre la cabeza larga del tríceps braquial y la cabeza lateral del tríceps braquial, que se inserta en la parte lateral de la cara posterior del húmero, para que podamos observar todos estos cuerpos, ya sean vasos o nervios, que bajan a la parte más distal del brazo, rodeando por la parte lateral el hueso húmero. Ya identificada la cabeza lateral y la cabeza larga del tríceps braquial, retiramos el paquete vasculonervioso que tenemos y encontramos inferior a este o más profundo la cabeza medial del músculo tríceps braquial. De este modo tenemos la cabeza larga, que se articula en el tubérculo infraglenoideo, la cabeza media y la cabeza lateral. Estos tres músculos esas tres cabezas se unen en el cuerpo del músculo y forman un solo cuerpo, y que se articulan de manera distal en un tendón que se encuentra en la parte superior del cúbito o del antebrazo, que vendría a ser el olecrano. Este músculo es el único que ocupa la cara posterior del brazo en su superficie o en su cuerpo, y cumple una función de extensión. En este caso solo recibe un poco de ayuda del músculo anconio, que pues no lo vemos en esta zona porque forma parte del antebrazo, aunque sí tiene su inserción en el húmero. También podemos recordar que el deltoides tiene su inserción en la parte lateral del húmero, y es quien le da la forma al al hombro, perdón, pero ya describimos este músculo como parte de la región escapular del cuerpo. Si bien el húmero tiene otras inserciones musculares, estas serán descritas
en la sección del antebrazo, tanto anterior como posterior.